Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 21 de agosto, damos comienzo al programa 261 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 261, que corresponde al sábado 21 de agosto. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque, con la columna de política internacional, con la que arranca Hernán Pereira, y luego el humor en faceta política con el Peroncho Delivery de Manuel Rodríguez, de lo mejorcito que hay en este tema. Con eso se cierra el primer bloque. Hacemos un intervalo con algunas informaciones acerca de nuestros otros medios de comunicación y luego abrimos el segundo bloque con Daniel Sorín, nuestro invitado columnista de hoy, que se incorpora a la columna de libros, de comentando libros, con una excursión a los indios ranqueles. Luego pasamos a la columna Vamos al cine de Rubén Cusati, que hoy trae a Nankín, ciudad de vida y muerte. Cerrando el bloque, entonces, a RS Positivo con su última producción. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna de política internacional? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy un antiguo colaborador de Obligados a Volver. La situación latinoamericana tiene como punto saliente por estos días lo que está ocurriendo en Perú. No ha cumplido todavía el primer mes de gobierno Pedro Castillo y ha forzado la derecha esta semana la renuncia del canciller Héctor Béjar.
Béjar es un ex guerrillero de la década del 70 que fue amnistiado por el gobierno del general Velasco Alvarado. Recordemos que Velasco Alvarado fue un gobierno progresista que nacionalizó el petróleo y la gran minería del cobre en Perú, y duró en el gobierno 5 o 6 años, desde finales de la década del 60 hasta 1975. El Mercado Harring, que era su canciller, finalmente lo sustituyó en el poder y volvió a hacer Perú un país dócil al mandato de Estados Unidos, y se volvió todo atrás lo que había hecho el gobierno de Velasco Alvarado. Velasco Alvarado indultó a Béjar, y Béjar fue un ferviente partidario de ese gobierno en aquel momento, trabajando como periodista en la revista Oiga, una revista política de gran predicamento por aquellos años en Lima. Fuimos allí compañeros de trabajo con Héctor, un hombre realmente de muchos quilates intelectuales y de mucho valor ético y moral, un militante popular realmente convencido, honesto, íntegro, y que ahora estaba colocando a Perú en el sendero de una política exterior independiente. Y él había hecho declaraciones tiempo atrás, mucho antes de que se lo nombrara canciller y mucho antes de saber que podía llegar a ocupar ese cargo, diciendo que en realidad hace 50 años quienes iniciaron el terrorismo en Perú fueron los miembros de la Armada de ese país. Estas declaraciones fueron sacadas de contexto y editadas por un programa de televisión de la derecha el domingo a la noche, y aparecieron como una acusación del canciller directamente a la Armada, que salió a contestar con un comunicado público de términos realmente absurdos y golpistas. Béjar se reunió con el presidente Pedro Castillo el día lunes, le fue a pedir su apoyo, parece ser que no lo consiguió, y allí mismo decidió presentar su renuncia, y además advirtió que estaban debilitando al gobierno y que probablemente era por este camino que se planteaban el derrocamiento. La derecha festejó y dice que ahora va por el ministro del Interior y por el jefe de gabinete. El jefe de gabinete, Guido Bellido, a quien ya le iniciaron un proceso judicial por el manejo de los fondos para la campaña electoral. Bueno, en realidad es mucho para 3 semanas de gobierno de Pedro Castillo, y hasta ahora no ha habido una reacción del gobierno ni ninguna iniciativa política que lo ubique tratando de rechazar el avance de la derecha. La otra situación importante en nuestra América Latina es la de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro va a iniciar un diálogo con los sectores de la oposición del 3 al 6 de septiembre en México, bajo la supervisión del Reino de Noruega, que es el garante de estas conversaciones. En principio todo parece marchar sobre ruedas, todos aceptaron la convocatoria al diálogo, se comprometieron a una serie de acciones tendientes a llevar paz a la situación interna venezolana y a no agredirse mientras por lo menos duren las conversaciones. Maduro ha dicho que es un éxito de su gobierno, y efectivamente lo es, ir a un diálogo con la oposición, una oposición que ha realizado actos realmente violentos y actos destituyentes para con el gobierno de Maduro, que sin embargo no ha logrado gran repercusión popular. Esto demuestra además que el gobierno venezolano sigue permitiendo a la oposición que desempeñe su papel dentro del marco de la democracia, el marco de un conjunto de libertades,
que se siguen respetando, a tal punto que el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad, con miembros diputados de todos estos sectores que van a participar de las conversaciones, una declaración en apoyo a las gestiones de paz. La otra situación importante en Latinoamérica es lo que se está viviendo en Haití. En Haití están las consecuencias del terremoto que provocó la muerte de cerca de 2.000 haitianos y heridas y problemas de salud alrededor de, se calcula que son alrededor de 5.000. Con el pretexto de ayudar a la situación, la grave crisis humanitaria que está viviendo Haití, Estados Unidos ha mandado a los marines. Siempre el remedio es la ayuda humanitaria llega en forma de marines, una forma muy rara de llevar ayuda humanitaria. Primero mandó un barco que tenía parte de instalaciones hospitalarias y ahora mandó un segundo barco de transporte para apoyo a aquel primer barco, y en realidad lo que están desembarcando son tropas de Estados Unidos con armamento ultra sofisticado y moderno, entre ellos drones y toda una serie de armas sofisticadas que lo que hacen es presagiar una presencia norteamericana en Haití, aprovechando la situación del terremoto y con muy poca ayuda. A nivel mundial, lo más importante sigue siendo el tema Afganistán. La derrota militar de Estados Unidos solamente es comparable con lo que ocurrió en Vietnam en 1975, la huida de las tropas de Estados Unidos perseguidas por la fuerza del Vietcong y por el ejército de Vietnam del Norte, llevándose lo que podían. Bueno, acá ha ocurrido más o menos lo mismo. Hubo un abandono total y absoluto de lo que fueron los aliados de la ocupación de Estados Unidos de estos últimos 20 años. Estados Unidos había formado un ejército de 300.000 hombres en Afganistán y sin embargo no quedó absolutamente nada, se desintegró en horas ese ejército, absolutamente infiltrado por los talibanes desde el comienzo, donde además fueron recibiendo ayuda, instrucción militar para el manejo de los sofisticados armamentos modernos, y además les permitía tareas de espionaje y de saber con anticipación qué es lo que se proponía Estados Unidos con sus aliados de la OTAN y este ejército títere. De todas maneras, lo que van a instalar los talibanes dentro de Afganistán, ellos dicen que es un gobierno afgano inclusivo. Se proponen crear el Emirato de Afganistán. Incluso han cambiado la bandera tricolor tradicional afgana por una bandera blanca con inscripciones en árabe. Han instaurado o reinstaurado la policía religiosa, que es la que se encarga de detectar quienes cumplen o no cumplen con todas las tradiciones que impone el Islam a los ciudadanos de esas naciones, donde esa religión es mayoritaria. Es terrible el tema de las mujeres. Para el islamismo, como para las religiones monoteístas occidentales, el caso de la judía o de la católica en sus versiones más antiguas, la mujer no es un ser humano, sino es un objeto diabólico de tentación del hombre. Y entonces hay que taparla. En los judíos ortodoxos las obligan a vestir de una manera determinada y usar peluca, porque dicen que el pelo de la mujer es un atractivo sexual para los hombres que los lleva a tentaciones y finalmente cometer pecados y tentarse
sexualmente. En el caso de los talibanes, es el uso de la burka, es decir, una vestimenta que les tapa absolutamente todo el cuerpo, la cara y la cabeza, y apenas quedan espacios para los ojos para mirar. No pueden salir solas, tienen que ir acompañados de un hombre. Me hace acordar también a lo de los judíos ortodoxos, donde en el transporte colectivo israelí muchas veces están separados el lugar donde van los hombres del lugar donde van las mujeres. En fin, ha quedado en evidencia que Estados Unidos se retiró de la forma más vergonzosa posible. Ha provocado en 20 años la muerte de 100.000 civiles, han gastado miles de millones de dólares, no ha quedado nada de esa ayuda, nada de lo que intentaron crear durante todos estos años. El general Douglas Lute, que fue el zar de la guerra afgana durante el gobierno de Obama y el gobierno anterior de Bush, ha reconocido en estos días, dice: no teníamos idea de Afganistán, no sabíamos qué estábamos haciendo allí, no sabíamos quién eran los buenos y quiénes eran los malos. Fíjense, el hombre que tenía la responsabilidad militar de la presencia de Estados Unidos con miles de soldados en Afganistán, no tenía idea de para qué estaban allí. En realidad lo que se encubre por detrás es la famosa producción de opio. El 90% del mercado mundial de heroína es abastecido por Afganistán, y los únicos que lograron controlar el tráfico de opio hasta ahora han sido los talibanes. Probablemente lo vuelvan a hacer nuevamente, y los miles de millones de dólares que han ganado los colaboradores de Estados Unidos y de la tropa de la OTAN con el contrabando no con el contrabando, sino con el tráfico de heroína y de opio en el mundo, directamente van a quedar en aguas de borraja, porque tampoco hay muchas acusaciones de que los oficiales de Estados Unidos y de las fuerzas de la OTAN han recibido dinero por hacer la vista gorda frente a todo esto. Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria. Tenemos que pedir disculpas porque el viernes tuve que viajar y no pude hacer el delivery correspondiente a ese día. Por eso vamos con esta edición especial de feriado. Por suerte, no pasó nada el jueves, pues nada, ninguno de los nuestros la chocó mal tomando deuda 100 años, ¿no? Cerrando 25.000 pymes, no. Fugando 100.000 millones de dólares, no. Espiando a los familiares de las víctimas del hundimiento de un submarino después de abandonar el mantenimiento de ese submarino, ¿no? ¿Ninguno de los nuestros hizo eso? Vamos entonces. Sobre la foto, lo primero que quiero decir es que en la foto se le ve claramente, ¿no? En la cara se le ve que lo llevaron medio a la fuerza, que está a disgusto y que tiene un entorno de gente medio boba que no tiene la menor idea de que al margen de error de un gobierno popular no existe, y que con esa foto le podrían hacer un daño enorme al proyecto, ¿no? Nuestra solidaridad con Dylan, con el perro del presidente. Estamos todos calculando si esto incide o no en las próximas elecciones, y el diagnóstico depende del territorio en el que te muevas, ¿no? Si militás en las redes, te convencés de que fue un golpe durísimo. Ahora, si militás en las calles, notás que no es un tema de agenda en el barrio. Y si militás con randazo, bueno, lo siento mucho, hermano, te mando un abrazo. El viernes daba la sensación de que el tema se iba a extender hasta las próximas elecciones. Bajó un poco la espuma ya y Fabiola se mandó un plot twist fenomenal con una foto en la que todo indica que estaría embarazada. Y la misma periodista que publicó la foto del cumpleaños del bebé, Guadalupe Vázquez, periodista de La Nación Más, que todo el arco mediático está intentando instalar como una especie de renovación del viejo vinagrismo del mismo canal,
salió a decir que es una operación bebé para tapar lo otro. Lo cual, si se confirma, si es así, si esto es una operación, y habla de un nivel de estrategia y previsión que no se condice mucho con ese momento del 14 de julio de 2020 en el que a los 11 les pareció piola sacarse una foto en la Quinta de Olivos. La trama se vuelve increíble, imposible aburrirte en este país, sobre todo si no querés discutir política de Estado y te gusta entretenerte con estas cosas. Por suerte, es un decir, la oposición, es un decir, siempre se pasa de rosca y la termina chocando. Muchas visitas en Olivos era un tema polémico, un cabaret en Olivos es cualquiera. Una foto de cumpleaños es un tema polémico, sin lugar a dudas. Un juicio político por esa foto y es un poco cualquiera. Sobre todo si la fuerza política que impulsa ese juicio político dejó la vara tan alta no enjuiciando a Macri por querer autoperdonarse 70.000 millones de pesos de deuda con el Estado que aún no pagó. Por ejemplo, Alberto el viernes pidió disculpas, aunque la oposición salió con que no dijo textualmente las palabras perdón ni disculpas. Y hace 3 días que tenemos a nuestros propios cuadros políticos discutiendo reducción de daños de una foto en lugar de discutir cómo vamos a seguir recuperando la Argentina. Le estamos dando lugar a la indignación de una fuerza política que convocó abiertamente a romper cada una de las medidas de cuidado. Tienen menos autoridad ética para indignarse que Mauro Icardi. No jodás. Por supuesto, muchos de nosotros estamos como cuando tomás un café con mucha borra, ¿no? Preguntándonos, che, ¿quién filtró esto? ¿Está bien que el vocero del presidente sea la pareja del periodista que publicó la foto? ¿No es como hacérsela más fácil? Bueno, estamos todos con esa pregunta, por supuesto. Igual, si vos estás enojado, enojade con el presidente por este moco, va una pregunta. ¿Cuántas cunitas menos son esta foto? ¿Cuántos conectar igualdad menos? ¿Cuántas jubilaciones menos? ¿Cuántas leyes de ampliación de derechos menos son esta foto? ¿Cuántos progresar? ¿Cuántos procrear menos son esta foto? ¿Se detuvo algo de eso por la foto? Porque todo eso, que ya lo teníamos en 2015, sí se detuvo con esta foto de Macri. Pero Macri, no saben hablar de otra cosa ustedes. Y bueno, si ustedes están usando esto para que vuelva Macri. No, nosotros ahora queremos que venga Horacio Rodríguez Larreta. Es lo mismo pero con Maca de poronga. Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Si nos querés dar una mano, entra a peroncho.ar y si podés, suscribite. Ayúdanos a sostener este proyecto de información alegre. Este proyecto de información justa, libre y soberana. El oficialismo provincial ganó las elecciones legislativas en Salta y el gobierno nacional podría decir que en Salta, ganó, perdió y empató. Todo junto. Con un muy bajo nivel de participación que indica que mucha gente tiene menos ganas de ir a votar que Macri de ir a trabajar, uno de los candidatos del oficialismo provincial, Emiliano Durant, se convirtió en el nuevo senador de la capital y le dio el triunfo al gobernador Gustavo Sáenz. ¿Por qué decimos uno de los candidatos? Porque el oficialismo provincial iba con 2 candidatos. Uno más bien gorilón, que es el que ganó, y uno más bien justicialista, Matías Posada, que no ganó y quedó bastante lejos del primero. El Frente de Todos quedó cuarto, volviendo a demostrar que a la unidad del peronismo hay que cuidarla como al agua. De verdad, tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando. No hay que abrir ni canillas ni listas al pedo. Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof anunciaron el relanzamiento del Plan Cunita en la provincia de Buenos Aires. Esa foto no salió tanto en los medios. Qué raro, ¿no? Pero qué raro. Jorge Lanata salió a pegarle al Plan Cunita. Míralo. Acá vemos a Cristina que reflota esto que ves acá. Mirá, el Plan Cunita. ¿Quién estaba adentro del Plan Cunita? Aníbal, mira, le puso el bigote. Bueno, en un momento, por el Plan Cunita estuvieron todos por ir en canita. Porque las cunas eran de cartón. Eran inseguras, había sido un choreo. Yo no me acuerdo en qué terminó esa causa, pero me llama la atención que refloten el Plan Cunita ahora. Esa causa terminó en que la justicia determinó que no había delito alguno y que además la denuncia de Graciela Ocaña, la actuación de Bonadío y la eliminación del plan por parte del gobierno de Macri impidieron salvar unas 500 vidas al año, 500 bebés de familias pobres argentinas. Además, las cunas no eran de cartón. La justicia determinó que las cunas eran de primera calidad, todo lo contrario de las operaciones de Jorge Lanata. Alberto Fernández anunció un plan para la promoción del trabajo registrado y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, ya que los dueños de los campos se niegan a pagar sueldos dignos que les permitan a los trabajadores optar por el sueldo y no por el plan, el gobierno les va a permitir a los trabajadores estacionales conservar los planes sociales junto con el empleo en relación de dependencia. O sea, les va a ayudar a los empresarios a pagar sueldos un poco más dignos. O sea, el subsidio. ¿Para quién es? Digo, estemos atentos a esto para que sepamos quiénes son los verdaderos planeros en Argentina, ¿no? Son sueldoplaneros. Mañana será el último acto en el que el gobierno realizará un anuncio de gestión, ya que el calendario electoral establece el día 18 como fecha límite para este tipo de actos, teniendo en cuenta que vienen las elecciones. Alberto y Cristina van a estar juntos en Avellaneda, donde entregarán la casa número 20.000, terminada desde el inicio de gestión. 20.000 casas ya terminadas. Ah, pero la foto. Ah, pero el cumpleañito. 20.000 casas, no jodas. Milagros Sala ya lleva 2.039 días privada de su libertad. 615 de esos días, inconcebiblemente, ocurren durante un gobierno peronista. La detención de Milagros Sala es ilegal y debe ser dejada sin efecto. El gobernador Gerardo Morales le mantiene 17 causas abiertas en contra de Milagros Sala. En este día y cada día, libertad de Milagros Sala. La vacuna argentina podría entrar en fase 1 a principios de 2022. Se viene la vacuna argenta, 100% desarrollo nacional. Para mí se tiene que llamar dejen los celulares afuera cuando entren a ver al presidente, por favor. Si nos querés dar una mano pero no querés usar Mercado Pago, nos podés hacer una transferencia usando nuestro CBU, que es cristina.vence, todo un rayo cristinizado. Y si querés usar el CBU de Credit Cop, también está toda la información en la descripción del video y en peroncho.ar. Muchas gracias a quienes nos ayudan a hacer esto todos los días, mejor dicho, grasas totales. El presidente Alberto Fernández puso en marcha hoy el Centro Universitario de la Innovación, CUDI, que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán, en el edificio construido por el municipio de La Matanza. A ver, vamos, ¿qué es esto de abrir universidades por todo lado? ¿Para qué abren universidad en La Matanza si los pobres no van a la universidad? No aprendimos nada de la gestión de Vidal, carajo. Los fachos de Vox en España celebraron la llegada de Hernán Cortés a México. Escribieron: España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. No, gracias, españoles, por ese genocidio libertador. Bien, gracias. Bueno, sirve para comprobar que el crecimiento de esta ultraderecha brutísima es un fenómeno mundial. Hay que reírse de ellos, por supuesto, pero hay que estar atentos. ¿Por qué? ¿Por qué era general que hay que estar atentos? Y el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio. El bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. Carolina Lozada, periodista independiente y candidata de Cambiemos al Senado de la Nación, pero independiente, puso en su cuenta independiente de Twitter independiente una foto independiente con el mensaje independiente más boludo, pero independiente, del asunto Foto en Olivos. Escribió: fotos del cumple de Cris no hay porque no tiene amigas. ¿En serio? Bueno, la usuaria Pia DMN en Twitter le respondió: tus amigas te metieron en el telar de la abundancia. Esa fue la mejor respuesta. Muy hermoso todo. Carolina es como la leuco santafesina, ¿no? Esa obsesión por Cristina. Se huele desde acá, que estamos medio lejos. El aplauso de hoy es para el pueblo paraguayo, que hoy conmemora el Día del Niño por la masacre de Acosta Ñu, en el marco de la guerra de la Triple Alianza, donde el presidente argentino Bartolomé Mitre nos llevó a los argentinos y a las argentinas a un pico de vergüenza histórica. El ejército brasilero masacró a más de 3.200 paraguayos, la mayoría mujeres y niños. Y otro aplauso para Victoria Tolosa Paz, que paseó tanto a Majul que Macri se puso celoso y ya habría puesto el grito en el cielo: che, es mi perro y lo paseo solamente yo. Toda la estadística del empleo de la Argentina, en este momento 19 empresas, Luis. 19. ¿Sabes cuáles son? ¿Cuáles? 19 se fueron de la Argentina. 10 se fueron definitivamente. Y 9 se reconvirtieron en sus accionistas. ¿Qué quiere decir? Mira, te doy una clase, me lo puedes llamar. ¿Lo conoces a Nicolás Caputo?
¿Qué Nicolás? Nicolás Caputo. El de Caputo Construcciones, un empresario... Niki Caputo, Niki Caputo. Bueno, lo conocés, llamalo a Niki Caputo. ¿Por qué Niki Caputo compró y absorbió? Pero es fácil. Victoria, de nuevo lo personal. Llámalo vos. Pero no, pero Luis, lo que te quiero dar es el ejemplo concreto, porque no estoy hablando de banderías ideológicas y políticas, que creo que eso es lo que tenemos que ser capaces de sortear. Bueno, cuando vos hablás, cuando vos hablás que déjame terminar la idea, 19 empresas se fueron de la Argentina, tomen nota. 10 se fueron realmente. De esas 10, 5 son compañías aéreas. Por ejemplo, LATAM, por ejemplo, La Chilena, por ejemplo, Emirates, por ejemplo... Todas esas compañías se fueron, Qatar, se fueron de la Argentina y se fueron de Perú, de Colombia y de Ecuador. Por ejemplo, la chilena, sí señor, LAM. No, LAM, ahí no gobierna el Frente de Todos, claramente. ¿Por qué se van? Porque claramente el COVID destruyó a un negocio de la aeronavegación de pasajeros. Muchas se reconvirtieron en operaciones de carga. ¿El desastre de la caída de la economía argentina con la de Chile? No. Estoy diciendo pre-pandemia. Luis, si me dejas terminar. ¿Me dijiste cuántas empresas se fueron? 19. Sí. ¿Se fueron 19? No, te dije, se fueron 10. 5 de las cuales son compañías de aerolíneas que se fueron de este país y de muchos lugares de la Argentina. Ya te escuché, dale. 9 de esas, escúchame, 9 de esas, 9 de las 19 fueron compradas por capital nacional, empresas extranjeras que fueron compradas. Una, te digo, muy conocida, Walmart Argentina. ¿Quién la compró? Francisco de Narváez. No, estoy preguntando. Es una forma de darle un poco de mística a esto. La segunda, Brigstar, la compró Nicolás Caputo con Mirgor, una empresa nacional. ¿Y? Te estoy diciendo que hasta los propios amigos de Macri están invirtiendo hoy en la Argentina, Luis. ¿Viste la encuesta? Hoy, Luis. Y nos vamos de esta edición especial de feriado con una invitación a la construcción colectiva del chiste. Mañana hay top 3. El top 3 para mañana es la tapa de Clarín si se confirma el embarazo de Fabiola. Imagínate el título, Imagínate el título. Las mejores respuestas las leemos en el Peroncho Delivery de mañana. Recordá que Peroncho Delivery es un noticiero a la gorra. Nos hace falta tu ayuda para seguir haciéndolo todos los días. Se está complicando la cosa, pero sabemos que vamos a poder seguir, por supuesto. Si podés, lee el código corre con tu teléfono. Si estás en el extranjero, mandanos un choridólar, un euroabrazo a través de la gorra internacional por PayPal. Volvemos mañana, porque siempre volvemos, porque somos peronistas, siempre volvemos y mejores. Cuídate, no le dé motivo de festejo a Diego Leuco. Soy Manuel Rodríguez. Peroncho Rodríguez por parte de mis hijas. Peroncho por parte de Juan, Eva, Néstor y Cristina. Graciosos y valientes siempre. Justo el viernes me tenía que ir. Justo el viernes no pude hacer noticiero. No lo puedo creer. Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacio para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a jueves a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados.
Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Soy Daniel Sorini y reemplazo provisoriamente a Miguel Ángel Duche. Les traigo un libro que, como el Quijote todos conocen, no sé cuántos lo han leído. Su autor fue hijo de un general con buen sable y hábil cintura para la política, que pasó a la historia por una magnífica derrota. Además, fue sobrino del restaurador de las leyes, a quien supo bien mear su cama durmiendo entre él y la tía Encarnación. Hablo de Lucio Victorio Mansilla. Sabemos que durante su obligada estadía en el saladero familiar de Ramallo, lejos de interesarse en el degüello de reses, se entregó a la lectura. Cierto día lo sorprendió su padre mientras estaba leyendo y le dijo: mi amigo, cuando uno es sobrino de Juan Manuel de Rosas, no lee el contrato social si se ha de quedar en el país, o se va de él si quiere leerlo con provecho. Lucio ha sugerido que, siendo peligrosas ciertas lecturas durante el gobierno de su tío, su padre consideró necesario sacarlo del país, con la excusa de un viaje comercial al Oriente. Pero tal cosa, de dudosa autenticidad, fue dicha después de Caseros. Por los motivos que fuera, emprendió un largo viaje que resultaría iniciático. Descubrió que el mundo era mucho más que la vida chata de ganaderos hacendosos y comerciantes adocenados. Conoció Londres y París, pero también Benarés, Constantinopla, las pirámides de Egipto, Lahore y Delhi. Para una mente común, no hubiese pasado de ser un viaje turístico, pero para Lucio, tan inclinado al desprejuicio, conocer el mundo le abrió la mirada. Años después serviría en la Guerra del Paraguay. Durante la contienda también fungió de periodista. En ese rol no se privó de atacar a sus superiores una y otra vez, y lo hizo con hiriente sarcasmo. Una digresión. Eran tiempos en que los adeptos al progreso luchaban por dejar fuera de combate al país profundo y atrasado. En esas circunstancias, el ejército sanmartiniano, napoleónico, donde la autoridad provenía del liderazgo, se estaba transformando en un ejército prusiano, con su prolija división del trabajo y en el que la autoridad se originaba en la jerarquía. Durante la guerra, Mansilla conoció a Dominguito Sarmiento y fue justamente quien anotició a su padre de su muerte. Luego trabajó para la candidatura del autor de Facundo, quien, como sabemos, fue presidente incluso antes de desembarcar en Buenos Aires. Las delicias de la democracia fraudulenta. Cuenta la historia que una noche Mansilla fue a la casa del sanjuanino con una lista de ministeriables, él incluido, claro. Pero don Domingo ni siquiera le abrió la puerta. Le tiró una soga desde el balcón para que enganchase la nota que traía y después se rió de él diciéndole que 2 locos eran demasiado en el gobierno. En eso tenía algo de razón Sarmiento. Lucio no tenía todos los patitos donde se debe. Pero el presidente hizo más que eso. Lo envió a la frontera a combatir a los indios, o sea, lejos, muy lejos de donde se tomaban las decisiones. Destrozada su ilusión de poder, con su ego herido y una bronca de todos los diablos, cumplió la orden. Para colmo de males, sus enemigos en el ejército, habida cuenta de su precaria situación, quisieron cobrarse antiguos desplantes. Acorralado, Mansilla decidió huir hacia adelante. Pensó e hizo una excursión a tierras ranqueles para formalizar un nuevo tratado de paz sin autorización del presidente. El cacique general de las tribus ranquelinas era Panguitrús, que la historia recuerda como Mariano Rosas. De niño había sido secuestrado por un traidor y entregado al restaurador de las leyes, quien, entre otras cosas, lo hizo bautizar con su apellido. Antes que Mariano Rosas viera entrar en su toldo al coronel Mansilla, pasaron muchas cosas.
Por ejemplo, la batalla de Cepeda y de Pavón, la victoria y la derrota final de Urquiza y la Confederación, interminables expediciones militares contra las tolderías, inviernos fríos, escasez de alimentos, los tratados de paz siempre incumplidos, centenares de malones, miles de cautivos y esa opresión dolorosa en el alma de ver acercarse, inexorable, el final. De vuelta de su excursión, portador de un nuevo tratado de paz que tampoco se respetaría, sus enemigos se la cobraron y Mansilla fue expulsado del ejército. Fue cuando resolvió hacer una segunda excursión, la más brillante, la que aquí intentamos revalorar. Publica como folletín una excursión a los indios ranqueles. Desde allí le grita a los ciudadanos de la polvorienta Buenos Aires y a su propia clase social, por la que se siente traicionado, que la civilización no es tan civilizada ni la barbarie tan bárbara. Replantea, resignifica la ecuación sarmentiniana. El tiempo nos impide enumerar los cuantiosos asuntos, temas y materias en los que observa inteligencia y sabiduría, valor y sutileza en la sociedad ranquel. Vaya como ejemplo su opinión sobre el matrimonio indio, al cual no duda en considerar superior al cristiano. En esas páginas encontraremos al indio peleador, consumido por el alcohol, pero también al platero genial y al estadista prudente. Hay también un diálogo revelador. Hermano, dice Mansilla, los cristianos han hecho hasta ahora lo que han podido y harán en adelante cuanto puedan por los indios. Hermano, contesta Mariano Rosas, cuando los cristianos han podido nos han muerto, y si mañana pueden matarnos a todos, nos matarán. Nos han enseñado a usar ponchos finos, a tomar mate, a fumar, a comer azúcar, a beber vino, a usar bota fuerte. Pero no nos han enseñado ni a trabajar, ni nos han hecho conocer a su Dios. Y entonces, hermano, ¿qué servicio le debemos? Una excursión a los indios ranqueles es una obra sociológica extraordinaria y un producto literario fundacional. Un edificio construido a partir del desprejuicio. Es absolutamente notable que se considere al Facundo de Sarmiento y no a la excursión de Mansilla como obra liminar de la literatura argentina. Es notable y bien pensado, revelador. Porque Mansilla cometió un delito que los hombres del progreso consideraron imperdonable: dar entidad al indio, otorgarle condición humana. Se estaba tramando la conquista del desierto que debía concluir con un casi completo aniquilamiento de pueblos originarios. Y todo genocidio debe ser ciego al otro, porque no es el odio, sino la negación de la condición humana lo que lo hace posible. Hoy es hora de redefinir el progreso, cuestión esta de absoluta actualidad. ¿Puede el progreso incluir la desaparición de pueblos y culturas? ¿Podemos llamar progreso a lo que destruye los derechos humanos y explota el trabajo? Lucio Victorio Mansilla era un dandy de las clases pudientes, un insoportable pagado de sí mismo y también una mente abierta y un exquisito narrador. Una excursión a los indios ranqueles es un texto extraordinario que puede leerse como novela y como ensayo antropológico, con una pluma tan moderna que cuesta creer que fuera escrito hace un siglo y medio. Buenas tardes. Soy Rubén Cusatti y en un comentario anterior se nombró a Nankín, conocida como la capital de la educación, la ciencia, la cultura, el arte y el turismo, que fue escenario de uno de los hechos más terribles en la historia de la humanidad y de la Segunda Guerra Mundial, silenciado en Occidente. Existen varias películas disponibles en la web, tanto de ficción como documentales. Ciudad de Vida y Muerte, del 2009, en el sitio Sooguman, da idea de lo sucedido. San Ximú
filmó la ficción Las flores de la guerra en el 2011. O John Raab, que fue un diplomático alemán equivalente al más famoso Schindler. Otras yo no pude seguir viéndolas porque sus imágenes son aberrantes. Todos sus títulos están en Wikipedia. En 1937, Japón originó con su invasión la guerra chino-japonesa, que se extendería hasta 1945, cometiendo atrocidades que generaron rabia y resentimiento que aún perduran. Solo en Nankín hubo 500.000 de muertos durante la ocupación y ocurrió una de las mayores violaciones colectivas de la historia. 50.000 mujeres que luego fueron asesinadas de las formas más brutales. En 1937, Hirohito dejó de lado el término prisionero de guerra, autorizando así asesinatos y violaciones. Los oficiales japoneses, por ejemplo, concursaban en matar a 100 presos utilizando una espada, incluyendo civiles, mujeres y niños, o violaciones y profanaciones de todo tipo. Las cifras son escalofriantes. China perdió más de 3 millones de soldados, pero casi 18 millones de civiles en asesinatos masivos, números que demuestran que la barbarie fue mayor o por lo menos igual a la Shoah. La estrategia tierra quemada, sancionada por Hirohito en las postrimerías de la guerra, fue responsable ella sola de la muerte de casi 3 millones de civiles chinos. Si bien en toda guerra se cometen atrocidades, lo que hicieron los japoneses en China no tiene casi parangón y son similares a Auschwitz y Dachau. El Escuadrón 731, hubo otros varios, disponía de más de 150 edificios, en los que se realizaban todo tipo de experimentos con seres humanos vivos, incluidas embarazadas y hasta recién nacidos, porque se creía que con muertos el proceso de descomposición alteraba los resultados. Su comandante, Shiro Ishii, llegó más lejos que Mengele y fue responsable de los más horribles crímenes de guerra de nuestra época. En este siniestro laboratorio experimental se les quitaban miembros a los presos para volverlos a unir del lado contrario, o se extraía el estómago para ligar el esófago a los intestinos y estudiar los resultados. Se usaban blancos humanos para probar granadas o lanzallamas o bombas de gérmenes, armas químicas y bombas convencionales. Los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos como sífilis o gonorrea para estudiar sus efectos, o infestados con pulgas transmisoras de la peste bubónica, cólera o carbunclo, u otros agentes patógenos mortales. Estas pulgas se diseminaban también mediante aviones sobre ciudades chinas para viabilizar una guerra biológica, contaminando los cultivos, embalses y manantiales. O se lanzaban alimentos contaminados y hasta ropa en áreas no ocupadas por los japoneses. Otros presos se colgaban cabeza abajo para estudiar cuánto tiempo tardaban en asfixiarse. Unos eran privados de alimentos, agua y sueño para medir el tiempo hasta su muerte, o fueron puestos en centrifugadoras haciéndolo girar hasta morir. A las madres con bebé las metían en un tanque que iban llenando de agua y observaban su comportamiento.
Al principio, la madre sostenía al bebé en lo más alto, pero algunas, en su desesperación, acababan pisándolo para no ahogarse. Pocos responsables fueron procesados y los soviéticos condenaron a varios. Ishiri y su equipo negociaron y obtuvieron inmunidad a cambio de la información que jamás podría haberse obtenido en los Estados Unidos por experimentar con humanos vivos y que fue obtenida a muy bajo costo y con la que se podían obtener luego ventajas militares. El 6 de mayo de 1947, Douglas MacArthur escribió que los datos fueran retenidos por la inteligencia y no fueran empleados como evidencia de crímenes de guerra. Ishiri nunca fue procesado y en sus últimos años se convirtió al cristianismo. El emperador Hirohito recibió inmunidad y no fue acusado. Reinó hasta 1989 adorado por su pueblo. Lo sucedió su hijo, que abdicó en el 2019, y hoy reina su nieto. Oye, es necesario tener bien claro que hay dos modelos por aquí. ¿Cuáles son? Uno es el neronismo, como Nerón, el romano que quemó todo. ¿Y el otro? El peronismo, que anda con la manguera tratando de apagar todos los incendios y que tengamos un futuro para todos. Se vienen las elecciones del 21 y entre tanto candidato hay que elegir uno. Votar en una pandemia es bien complicado y hay dos modelos en pugna, vida o mercado. La vida busca justicia con tolerancia y un reparto equitativo de las ganancias. El mercado gana aunque la gente no coma. Se parecen a Nerón en tiempo de Roma. Nerón no, pero no Nerón. Hay gente que siembra mucha confusión. Nerón no, pero no Nerón. Quieren convencerte que el incendio es la solución. A mi abuelita ya la convencieron, compró los fósforos y la gasolina. ¡Sácale los fósforos! Ella dice que va a votar para el incendio porque es lo que le dicen los periodistas que mira todo el día. ¡Apágale la tele! Los neronistas defienden sus privilegios. ¿Los de mi abuela o los de ellos? Para ellos lo popular es un sacrilegio. Los peronistas, en cambio, como nosotros, sabemos que no hay opción, la patria es el otro. Los neronistas coachados se muestran serios, pero sabes que trabajan para el imperio. A mi abuela le encanta el imperio. El peronismo es distinto y muy diferente. Trabajan para la patria y toda su gente. Nerón no, pero no Nerón. El futuro depende de tu decisión. Nerón no, pero no Nerón. Piensa que pasó en los 4 años que gobernó el camaleón. Nerón no, pero no Nerón. El modelo neoliberal trabaja para el patrón. Nerón no, pero no Nerón. No se olviden de la deuda que el Mamerto nos dejó. Nerón no, pero no Nerón. Con el odio te convencen y te venden el buzón. Nerón no, pero
decisión. Me dijo la abuela que dejó los fósforos y la gasolina. Diles que me hice peronista. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Y los comentarios obligados, de lunes a jueves, a partir de las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos nuestra tarea siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.